Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos vamos a sumergir en un montón de ideas, reflexiones que giran en torno al 18 de octubre. Tenemos un poco de todo, la verdad. Citas que inspiran, apuntes sobre cómo somos, estrategias para los problemas. Es un material variado, pero parece que hay un hilo, ¿no?, que lo une todo. Sí, totalmente. Y ese hilo parece ser cómo manejamos el miedo, la adversidad, esas cosas. Hay una frase de Gandhi, muy potente, que da el pistoletazo de salida. Dice: el enemigo es el miedo. Creemos que es el odio, pero es el miedo. Y esto, claro, choca un poco con otra idea que también está ahí, que lo más importante es la salud, la física y la mental. ¿Cómo cuadra todo esto? Pues mira, esa es justo la clave. Lo que sugieren las fuentes es que para cuidar esa salud integral, primero hay que ver qué la amenaza, de verdad. Y la propuesta de Gandhi es provocadora. Dice que el odio, la violencia, todo eso, muchas veces son solo la máscara. La máscara de un miedo que está más hondo, quizá un miedo que ni reconocemos. Así que identificar ese miedo sería como el primer paso para estar bien de verdad. Vale, lo pillo. Entonces, nuestra misión hoy, digamos, es desgranar estas ideas, sacar las claves prácticas que nos dan las fuentes para entendernos mejor, a nosotros y a los demás, y para ver los obstáculos de otra forma, y sobre todo para pasar de pensar a hacer algo útil. Vamos a ello. ¡Vamos! Venga. Retomamos esa idea del principio. La salud es el estado de bienestar tanto físico como mental. Esto es lo más importante. Y justo después, ¡zas!, la frase de Gandhi: el miedo es el verdadero enemigo. La combinación es potente, sí. Es deliberada. Nos está diciendo que una amenaza gorda para nuestra salud en general es ese miedo que no manejamos bien o que ni siquiera vemos. Si nos quedamos solo en luchar contra el odio visible o el conflicto, es como tratar la fiebre pero olvidarnos de la infección. Según esto, el miedo a que nos falte algo, al dolor, a perder, al otro, sería esa infección de fondo que nos va minando física y mentalmente. Entendido. Si el miedo es la raíz, ¿cómo empezamos a buscarla? Y aquí es donde una de las fuentes nos habla de Anton Chekhov. Y la cosa se pone, muy interesante. Un tipo con una infancia complicada, pobreza, un padre violento, y acaba siendo médico y escritor. Sí, una figura fascinante. Y lo que llama la atención es cómo usaba esa mirada de médico, esa capacidad de diagnosticar para entender al animal humano, como dice la fuente. Quería saber por qué somos tan irracionales a veces, tan infelices, incluso peligrosos. Y su método como escritor era meterse en la piel de sus personajes, incluso los peores, para encontrar su lógica, su humanidad herida, por así decirlo. Casi como hacer una autopsia psicológica. Exacto, justo eso. Las fuentes lo pintan como algo casi terapéutico para él mismo. Era como imaginarse que cada persona, por muy retorcida que fuera su forma de actuar, tenía una lógica interna, una búsqueda, aunque fuera distorsionada, de algo. Seguridad, amor, qué sé yo. Y este ejercicio de empatía radical le ayudó a él a procesar su propia historia, incluso a perdonar a su padre. Ojo, que no se trata de justificar lo que está mal, sino de entender qué camino ha podido llevar a alguien hasta ahí. Eso de empatía radical suena fuerte, pero ¿no es dificilísimo llevar eso a la práctica? Con gente que te hace daño o que te parece completamente irracional, ¿no te arriesgas a justificar cosas que no tienen justificación? Es una buena pregunta, sí. Es la objeción lógica. Y las fuentes no proponen ser ingenuos, para nada. La clave está en diferenciar. Entender no es excusar. Comprender de dónde puede venir el comportamiento de alguien, su miedo, su dolor, su pasado, no significa que lo apruebes ni que dejes de poner límites, pero sí que cambia tu reacción por dentro. Es lo que una fuente llama una especie de alquimia emocional. Alquimia emocional. ¿Y eso cómo va? Explícame un poco más. Pues piensa en los alquimistas de antes, que querían convertir plomo en oro. Aquí la idea es transformar el plomo de nuestra propia reacción, el odio, el miedo, el desprecio hacia el otro, en algo más valioso, en comprensión, en piedad, en el sentido de compasión, en una visión con más matices. Los brutos y agresores, como dice la fuente, dejan de ser esos monstruos enormes míticos y se quedan en tamaño humano.
Personas complejas, con sus heridas, con sus miedos, y al entender su humanidad, aunque esté distorsionada, nuestro propio miedo hacia ellos suele bajar, ganamos perspectiva y podemos actuar de forma más inteligente, menos reactiva. Vale, lo veo. Así que la lección práctica, que Robert Greene formula tal cual es, piensa más como un escritor al tratar con la gente, incluso con los peores. Intentar imaginarte su novela interior, ¿no? Preguntarte qué miedos o qué frustraciones pueden estar moviendo los hilos por dentro. Justo. Y esta mentalidad de comprender para actuar mejor no vale solo para las personas, también para los problemas. Hay una anécdota que cuenta Ryan Holiday, que se repite en biografías de gente brillante. Sí, la de los niños preguntones. Me encanta esa historia. Niños que preguntaban a sus padres cosas súper complejas. ¿Cómo va un motor? ¿Cómo es la Antártida de verdad? Y la respuesta clave no era la explicación directa, sino pues no lo sé, pero vamos a averiguarlo. Exacto. Y esa respuesta lo cambiaba todo, ¿eh? No era un «eso es muy difícil» o un «déjame en paz». No. Era una invitación, una aventura. Juntos iban a la biblioteca, buscaban en libros. Bueno, ahora el Internet, claro. Preguntaban a gente. Holiday saca varias lecciones de ahí, que los padres escuchaban de verdad, que la curiosidad se volvía emocionante y que aprendían que hay formas, hay sitios donde encontrar respuestas. Pero la lección más gorda, el superpoder que pillaban esos niños, es lo que Marie Forleo resume en el título de su libro. Everything is figureoutable, que todo se puede averiguar, se puede resolver, se puede desentrañar. Los problemas ya no son muros que no puedes pasar, son como puzzles. No saber algo no es el final, es el principio. Lo desconocido no tiene por qué dar miedo, es un sitio para explorar. Y lo más importante, el miedo a lo desconocido, a la dificultad, baja muchísimo cada vez que das un paso activo para averiguarlo. Se cultiva una confianza básica en tu propia capacidad de aprender y de resolver. Es una mentalidad súper potente, la verdad. Y me recuerda a esa idea estoica que también sale por ahí de Marco Aurelio. Justo. Marco Aurelio escribió algo como: el impedimento para la acción impulsa la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. El estoicismo en general te enseña a ver los obstáculos no como un punto final, sino como una oportunidad para practicar virtudes, la paciencia, la creatividad, la resistencia. Y si le sumas la mentalidad figureoutable, el obstáculo se convierte en el material con el que construyes el camino. Es genial. El miedo entonces cambia de papel. Ya no es esa barrera que te paraliza. Se transforma en la señal de que ahí hay una oportunidad para aprender y crecer. Todo esto suena muy bien. Entender a los demás como Chekhov, afrontar problemas pensando que todo se puede averiguar, pero falta algo clave, ¿no? La acción. Entender no basta. Totalmente de acuerdo. Es que si no, nos quedamos en la teoría. Y las fuentes lo subraya mucho. Tony Dungy, el entrenador de fútbol americano, lo dice muy claro. La fe, dicho de forma sencilla, es la creencia puesta en acción. Puedes tener la comprensión más profunda del mundo, pero si no haces algo con ella, se queda en nada. Y actuar sobre todo cuando hay miedo o es difícil requiere, pues eso, agallas. Me viene esa frase de Thomas Jefferson. Cuando llegues al final de tu cuerda, hazle un nudo y agárrate. Es una imagen de pura persistencia, ¿eh? Aguantar ahí. Y otra frase muy directa que aparece es: nunca te enfades por los resultados que no obtuviste con el trabajo duro que no hiciste. Un toque de atención, vamos, hay que currárselo. Es que hay que hacer el trabajo, como se suele decir. Chekhov no solo pensaba, escribía sin parar, dando forma a lo que entendía. Los niños de la historia de Holiday no solo preguntaban, investigaban, se movían. La transformación necesita ese esfuerzo, mantenido en el tiempo. Pero, y esto es importante, las fuentes también avisan: cuidado con quemarse. No se trata de estar siempre haciendo sin parar. Ajá. ¿Y cómo se equilibra eso? Porque la necesidad de actuar y persistir puede sonar agotadora. Pues Adam Robinson da una metáfora que ayuda. El ritmo de la vida es como respirar. Hay una fase de inhalación, momentos de estar solo, de pensar, de aprender, planificar, recargar las pilas. Es el tiempo de Chekhov imaginando a sus personajes o de nosotros procesando nuestros miedos y lo que entendemos, en privado. Y luego hay una fase de exhalación. Momentos de conectar con otros, de aplicar lo aprendido, de actuar en el mundo. Necesitamos los dos ritmos. Si intentas estar siempre en modo acción, te quemas. Pero si ignoras la necesidad de inhalar y reflexionar,
actúa sin rumbo fijo. Reconocer y respetar ese ciclo es fundamental para que la acción sea sostenible, incluso cuando sigue habiendo algo de miedo. Ese equilibrio entre mirar hacia adentro y actuar hacia afuera me lleva a otro punto que sale bastante en las fuentes: la importancia de conectar con los demás, que no estamos solos en esto. Muhammad Ali lo dijo de una forma que se te queda grabada: la amistad no es algo que se aprenda en la escuela, pero si no has aprendido el significado de la amistad, realmente no has aprendido nada. Es fundamental, sí. Y hay otra frase que lo complementa muy bien. La unidad es el camino de la gracia en armonía. Aquí lo interesante no es pensar en unidad como que todos pensemos igual, sino como reconocer que compartimos una humanidad, que tenemos luchas parecidas, sobre todo contra el miedo. La conexión de verdad, la amistad, el apoyarnos, nos da fuerza, nos da perspectiva. Esa gracia y esa armonía aparecen cuando podemos vernos unos a otros con más compasión, sabiendo que todos tenemos nuestras batallas internas. Saber que otros han pasado por miedos parecidos y han salido adelante, pues te hace sentir menos solo y con menos temor. Pero esa conexión, esa armonía, puede ser súper frágil. Una palabra fuera de lugar y adiós. Exacto, y ahí entra la advertencia de Ambrose Bierce, que es cortante. Habla cuando estés enfadado y pronunciarás el mejor discurso del que te arrepentirás. Si volvemos a la idea de que la rabia muchas veces es una máscara del miedo, del dolor, actuar desde ahí, sin control, hace un daño tremendo. A veces irreparable en las relaciones. Es como poner dinamita en los puentes que nos unen a los demás. Uf, sí. Y eso me conecta con otra idea, más sutil pero que también está ahí. El arte de la memoria es la atención. ¿Qué pinta la memoria en todo esto? Pues tiene mucho que ver, aunque no lo parezca a primera vista. Es una conexión profunda. Aquello a lo que le prestamos atención, de forma intensa y repetida, es lo que se nos graba en la memoria. Y a la larga, eso modela nuestro carácter, nuestra forma de ver el mundo. Las palabras dichas con rabia se recuerdan tanto porque captan toda nuestra atención emocional en ese momento. ¡Bum! Pero esto funciona en las dos direcciones. Si tú diriges tu atención conscientemente hacia la empatía, intentando esa mirada de Chekhov, o hacia buscar soluciones, la mentalidad figure it outable, eso es lo que cultivas. La atención es como un foco de luz. Ilumina y refuerza aquello donde la pones. Podemos entrenarla para que se enfoque en entender, en conectar, en lugar de en reaccionar con miedo. Entendido. Y entre todas estas ideas potentes, las fuentes también recogen algo de sabiduría popular española, como menos es más. ¿Cómo encaja eso aquí? Pues se podría interpretar de varias formas en este contexto, ¿no? Quizá como un consejo práctico. No intentes arreglar todos tus miedos o todos tus conflictos de golpe. Enfócate en uno. Aplica estas estrategias, comprender, actuar con calma, buscar soluciones, pero de forma concentrada. Puede ser más efectivo que dispersar tu energía por todas partes. Se relaciona con lo de la atención, enfocarla en algo manejable. Tiene sentido, sí. Centrar el tiro. Y la otra frase es: a buen hambre no hay pan duro. Esta resuena mucho con lo de la motivación y la persistencia que hablábamos. Si tienes una motivación fuerte, un buen hambre de crecer, de superar un miedo, de resolver algo, las dificultades que te encuentras en el proceso, el pan duro, se vuelven más fáciles de llevar. Incluso necesarias. La dificultad no te para, si el deseo de llegar al otro lado es de verdad. Te ayuda a digerir las lecciones difíciles del camino. Muy bien, pues hemos tocado muchos palos. Si tuviéramos que resumir, que destilar la esencia de todo esto, ¿cuáles dirías que son las claves principales? A ver, yo diría que hemos visto como un camino, ¿no? Que empieza por darnos cuenta de que el miedo es la raíz profunda de muchos problemas, individuales y de todos, Gandhi. Luego, la importancia de cultivar una empatía activa, casi forense, para entender por qué hacemos lo que hacemos, nosotros y los demás, Chekhov. Después, cambiar el chip ante los problemas, adoptar esa mentalidad curiosa, proactiva, de creer que todo se puede averiguar. Holiday, Forleo. También es fundamental pasar a la acción, traducir lo que entendemos en hechos, con persistencia, Dungy, Jefferson. Pero ojo, respetando nuestros propios ritmos de esfuerzo y descanso, Robinson. Y todo esto no solos en una cueva, sino apoyándonos en la conexión humana real, Ali. Y protegiendo esa conexión con autocontrol, sobre todo emocional, y usando el poder de dirigir nuestra atención conscientemente, Bierce y el principio de atención-memoria. Entonces,
El mensaje global no es buscar una vida sin miedo, no, eso parece imposible. Sería más bien aprender a bailar con él, por así decirlo. Exactamente eso. La salud, el bienestar, no parece que estén en esa utopía de que no exista el miedo, sino en la práctica constante, activa, de transformarlo. Transformarlo usando la comprensión, la curiosidad valiente, la acción que persiste, la conexión que nos sostiene. Es un cambio de gafas. Ver a los que percibimos como enemigos, como personas complejas, ver los obstáculos como maestros escondidos y ver nuestros propios miedos no como un muro infranqueable, sino como una invitación a estirarnos, a aprender, a crecer. Y hay una nota de esperanza en todo esto, ¿verdad? Las fuentes cierran con unas palabras que se atribuyen a Meredith Grey. Sí, son muy bonitas. Lo que está roto se puede arreglar. Lo que duele se puede curar. Y no importa lo oscuro que se ponga, el sol volverá a salir. Y no suena a optimismo vacío, ¿eh? Suena casi como la consecuencia lógica de aplicar estos principios de forma constante. Si cultivamos la comprensión, si actuamos con cabeza, si mantenemos el equilibrio y nos apoyamos, la posibilidad de arreglar, de sanar, de ver la luz otra vez, se vuelve mucho más real. Es una esperanza que se basa en la acción y en la perspectiva, no solo en desear que las cosas cambien. Pues, para terminar, quizá una invitación a la reflexión para quien nos escucha. Pensar en un miedo pequeño, de esos recurrentes, o en una relación donde siempre hay alguna fricción. ¿Qué pasaría si, solo como un experimento de un día, se intentara aplicar conscientemente esa mirada de Chekhov? Intentar imaginar qué historia hay detrás del otro. O aplicar la mentalidad de vamos a averiguar a ese miedo concreto. ¿Podría el simple hecho de cambiar el foco de la atención, de la reacción automática a la curiosidad que comprende, empezar a cambiar algo? Ahí lo dejamos.